Shalom, familia sefardí. Hoy os hablo sobre la vida de otro ilustre personaje sefardí, el genial poeta tudelano Yehuda Halevi. Yehuda ben Samuel Halevi en hebreo, Abu al-Hassan Yehuda ibn Lagui en árabe, o simplemente Judá Leví, nació en la ciudad de Tudela, en Navarra, alrededor del año 1070, y aunque es reconocido como poeta, teólogo, filósofo, médico, escritor y rabino, es recordado sobre todo por su obra poética, que fue tanto religiosa como profana. Por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo. Los datos biográficos sobre Judá Leví son imprecisos y fragmentarios. Su familia destacó como una de las más prominentes de Tudela desde el punto de vista económico e intelectual, y Judá recibió por lo tanto una exquisita educación en ciencias, medicina, leyes, teología y poética. Se sabe que durante su juventud recibió una fuerte influencia del ambiente cultural de la taifa musulmana de Zaragoza, que estaba gobernada por los Banu Hud. La corte zaragozana era un destacado foco intelectual de la tradición judía andalusí, heredera del legado de sabios como Ibn Yana y Bahía Ibn Pacuda, junto a poetas, filósofos y científicos como Ibn Buklaris. Siendo todavía joven, emprendió su viaje hacia al-Ándalus. Se trasladó hasta Lucena, en la actual provincia de Córdoba, para profundizar en el estudio del Talmud y la Halajá. Allí estuvo influido por el destacado talmudista Yitzhak al-Fasi y conoció al rabino Yosef ibn Migash, a quien admiró profundamente y a quien dedicó elogiosos poemas. En esta etapa, Yehuda ya era conocido por su trabajo como poeta. Era un codiciado invitado de banquetes y se carteaba asiduamente con importantes personajes de distintos lugares. Uno de ellos era el sabio granadino Moshe ibn Ezra, quien lo invitó para que lo visitara en Granada y gracias al cual pudo conocer a los sabios de Sevilla. De este modo, tras pasar por Córdoba, se dirigió a Granada, donde se hospedó en casa de Ibn Ezra y donde residiría durante algunos años. En Granada pudo constatar cómo, en décadas anteriores, algunos judíos habían alcanzado cargos políticos relevantes, como Samuel ibn Nagrella, quien ejerció el cargo de visir bajo distintos gobernantes musulmanes. Además de Córdoba, Lucena y Granada, también recorrió Sevilla y Guadix, pero la inestabilidad política de al-Ándalus lo obligó a regresar a territorio cristiano, estableciéndose en Toledo, donde ejerció como médico. Allí entabló amistad con dos judíos influyentes de la corte de Alfonso VI, quienes además lo protegieron: Yosef ibn Ferrusel, conocido como Cideius, y su sobrino Selomó ibn Ferrusiel. Conoció también al rey Alfonso VI y Yehuda dedicó versos a importantes judíos de su corte. Se estima que su residencia en Toledo se extendió durante algunas décadas y fue muy enriquecedora para sus creaciones poéticas. Durante esta época se le atribuye la autoría de la jarcha en romance sobre la conquista de Guadalajara en el año 1085.
Estos son unos de los versos castellanos escritos con letras hebreas más antiguos que se conservan. También escribió su famosa obra Diwan o Divan, una colección de poemas tanto profanos como religiosos escritos en hebreo. En estos poemas también expresa su anhelo espiritual, su amor por Sion y su esperanza en la redención mesiánica del pueblo judío. Compone también su famosa obra El Kusari, un diálogo filosófico-teológico entre un rey házaro y representantes de distintas religiones. Es tan importante esta obra que es usada incluso hoy día entre la comunidad judía ortodoxa del mundo. Se estima que en torno al año 1139, Judá Leví decidió viajar hacia Tierra Santa, hacia Sion, a su anhelada Jerusalén. Para ello, se cree que primero marchó hacia Córdoba, dentro de un contexto algo peligroso e inestable, puesto que el liderazgo del Imperio almorávide estaba en declive. Después de Córdoba, se cree que partió hacia Sevilla, desde donde probablemente puso rumbo hacia Jerusalén. En el viaje por mar, con parada en Alejandría, dejó por escrito uno de sus poemas más famosos, donde describió una fuerte tempestad en el mar, la Oda al mar. Posteriormente se asentó en El Cairo durante un tiempo, donde fue muy bien recibido por la élite judía de aquella ciudad. A pesar de que existen varias hipótesis y leyendas acerca de su muerte, las fuentes medievales indican que falleció tras llegar a Oriente, probablemente en la región de Acre, en torno al año 1141, sin que pueda asegurarse que llegara a entrar en Jerusalén. Sin embargo, es entrañable la leyenda que relata que justo cuando estaba por llegar a Jerusalén y se estaba inclinando para besar el suelo, fue asaltado por un bandido musulmán que aprovechó para robarle y asesinarle. Pero, ¿por qué Judá Leví es tan importante y por qué es tan reconocido incluso hoy día, tanto en Israel como por el pueblo judío en general? Yehuda Halevi es considerado uno de los mayores poetas medievales en lengua hebrea. Algunos estudiosos lo han definido como el mejor poeta judío de todos los tiempos, tanto por la calidad de su lírica religiosa como por su obra apologética. En su extensa producción literaria abordó el amor y los festejos, celebró la amistad, lamentó la pérdida de seres queridos, reflexionó sobre cuestiones humanas, alabó a Dios y buscó reconfortar a su comunidad en el exilio. Su estilo se caracteriza por la riqueza metafórica, la profundidad espiritual y la variedad métrica. Cultivó tanto la poesía profana como la religiosa e incorporó jarchas en lengua romance al final de las moashajas hebreas y poemas litúrgicos. Destacan obras como El himno de la creación y sobresalen textos de tipo personal en los que expresa su anhelo por llegar a Sion y narra las aventuras de su viaje marítimo hacia la ciudad santa. El pensamiento de Yehuda Halevi estuvo profundamente influenciado por su convivencia con las culturas hebrea, árabe y cristiana, lo que hizo que se posicionara desde una perspectiva judía rabínica y tradicional frente al cristianismo, el islam y la filosofía de raíz griega. El Sefer HaKusari o el Kusari es considerada su obra principal. Aunque la fecha de producción es debatida por los expertos, se cree que pudo escribirla entre sus últimos años en Sefarad y su etapa en Oriente. Originalmente escrita en árabe, consta de 5 discursos y está estructurada como un diálogo en el que un rey házaro está interesado en conocer la verdadera religión entre el judaísmo, el cristianismo, el islam y la filosofía griega. En el diálogo, el monarca ficticio queda convencido de la superioridad de la religión judía. El Kusari, a veces traducido como el libro de la prueba y del fundamento sobre la defensa de la religión menospreciada,
fue traducido al hebreo por Yehuda Ibn Tibón en torno al año 1190, y las primeras copias impresas en hebreo no vieron la luz hasta el año 1506 en la ciudad de Fano, en Italia. La primera traducción al español que se conoce se publicó en 1663 en Ámsterdam, realizada por Jacob Avendaña, y no fue hasta el siglo XIX que aparecieron las traducciones al alemán, inglés y francés. Y es que para Yehuda la verdad del judaísmo no podía demostrarse mediante argumentos filosóficos abstractos o con la especulación racional, sino a través de la historia sagrada, la revelación y los milagros concedidos al pueblo judío, es decir, con la experiencia histórica y divina. Adoptó una postura en la que subordinaba la filosofía griega a la revelación y a la experiencia histórica del pueblo judío, privilegiando los profetas y la tradición rabínica sobre la especulación filosófica y subrayando así el carácter divino de la religión de Israel. Su obra constituye una de las exposiciones más representativas del judaísmo medieval desde una perspectiva tradicional y ejerció una profunda influencia sobre los pensadores judíos a lo largo de la historia. Sin embargo, Judá Leví no es solo célebre por su defensa del judaísmo a través de su obra El Kusari, lo es también por haber creado los poemas catalogados como sionidas. ¿Y qué son estos poemas? Como su nombre indica, son poemas o cánticos de amor y lamento por la patria perdida, es decir, Sión o Jerusalén. En ellos, Judá expresa su profundo anhelo espiritual por la tierra de Israel y el templo, contrastando su cómoda vida en Sefarat con el exilio y la desolación de su pueblo. Son versos llenos de fe, belleza lírica y una intensa emoción por la redención, usando el amor a Dios como metáfora central. Su poema sionida cumbre es el de Mi corazón está en Oriente, donde expresa sus lamentos al estar tan lejos de Sion. Como os comentaba antes, gran parte de su obra Diwan se compuso probablemente durante su estancia en Toledo, una colección de poemas profanos escritos en hebreo en los que hablaba sobre la amistad, el amor y la naturaleza. También incluyó en esta obra poemas religiosos que más tarde fueron empleados en la liturgia judía y en los que expresó su anhelo de Dios y Sion y su esperanza en la redención mesiánica del pueblo judío. Supo expresar el sufrimiento del pueblo hebreo sobre el destierro y también la esperanza de regresar a Tierra Santa, usando la metáfora de la paloma como símbolo de la comunidad de Israel. De este modo, la figura de Judá Haleví ha llegado a convertirse en una especie de mito que recoge la conciencia nacional del pueblo judío en el exilio. Como otros poetas de su época, cultivó también la poesía de amor cortés y la ahabá, que expresa el amor entre Dios y el pueblo elegido. También escribió poemas de lamentación por el exilio, alabanza a Dios e himnos religiosos, mostrando un lenguaje poético más emotivo que filosófico. Como podéis ver, son muchos los atributos de Judá Leví los que lo han encumbrado como el mejor poeta judío medieval de la historia, catalogándolo como un símbolo de unidad para el judaísmo. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Ya conocíais a Yehudá Haleví? ¿Habíais leído alguno de sus poemas? ¿Os imaginabais que este poeta judeo-español era tan relevante para la comunidad judía mundial? Decídmelo en los comentarios, por favor, y como siempre, recordad que os dejo en la cajita de información el acceso a varios libros donde podéis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría terminar precisamente con uno de sus poemas sobre Sion más conocidos, en el que expresa su anhelo por llegar a Jerusalén y cómo se siente con respecto al dominio de Judea por los edomitas y por el sometimiento con respecto a los árabes. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.
Mi corazón está en Oriente y yo en los confines de Occidente. ¿Cómo gustar de los manjares y disfrutarlos? ¿Cómo cumplir mis votos y mis promesas si sigue Sión bajo el poder de Edom y yo sometido a los árabes? Me parecerá tan fácil abandonar todo el bien de Sefarat como preciado contemplar las ruinas del templo destruido.